Les vuelvo a dar la bienvenida a una semana más de la clase de Derecho y de Integración. El día de hoy ya hemos tomado tanto los exámenes como los de recuperación, entonces vamos a dar una retroalimentación acerca de esas pequeñas fallas que yo vi que varios tuvieron. Entonces, empezamos con las cuestiones de las competencias. Yo les puse la Corte Centroamericana de Justicia para que me dijeran cuál era, bueno, habían varias preguntas, ¿verdad?, que podían salirles. Una era la jurisdicción, la otra era la sede, la otra era la materia, cuantía no, y el grado o instancia. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que acordarse de esto? La jurisdicción es el territorio donde ellos pueden ejercer su poder. En otras palabras, me va a salir en el nombre de o designación del órgano jurisdiccional. Entonces, la Corte Centroamericana de Justicia, su jurisdicción va a ser Centroamérica. ¿Por qué? Porque me sale en el título y siempre la jurisdicción va a ser un pedazo de tierra, ¿sí? Entonces, no va a ser justicia, esa no va a ser la respuesta va a ser Centroamérica. Lo segundo que les podía salir era la ubicación. Obviamente ustedes iban a saber que era la ubicación porque les salía algo ahí bien raro y extraño, les salía Rotonda el Huehuense, así les salía. Managua, Nicaragua, le salía una cuestión muy larga, ¿no? Le salía Rotonda Huehuense, calle no sé qué cuentos, Managua, Nicaragua. Obviamente, si no le sale en el título y parece una dirección, pues esa va a ser la sede, ¿sí? Entonces, la sede es dónde está ubicado. ¿Cuál es el PIN? A mí me encanta cuando me dicen, ¿cuál es el PIN de donde usted está? Ajá, bueno, esa es la sede, es el pincito, la ubicación, la dirección de donde usted está. La jurisdicción, como les repito, está en el título, o sea, Centroamérica. Luego teníamos la materia, y en la materia, les vuelvo y les repito, les sale en el título. Siempre le va a salir en el título la materia. Entonces, en el caso de la Corte Centroamericana de Justicia, su materia es la justicia. Así de sencillo. No va a ser nada más que la justicia. No va a ser, les había puesto civil, penal. No, no era nada de eso, sino que, ¿por qué? Porque no me sale en el título. Entonces, el juzgado primero de letras penal, ahí sí es penal. Pero aquí lo que me sale es Corte Centroamericana de Justicia, juzgado de letras de lo penal. Entonces, es ese de el que nos va a decir qué es exactamente la materia, que es el tema que yo voy a ver, básicamente. Luego, la cuantía se las pregunté de una manera distinta. La cuantía les dije, ¿dónde en el escrito me sale la cuantía? Ahí ya no les pregunté de acuerdo a la Corte Centroamericana, sino que les pregunté dónde en el escrito me va a salir la cuantía. Entonces, chicos, ¿dónde en el escrito a mí me sale la cuantía? ¿En qué parte? ¿Quién me quiere decir a dónde en el escrito me sale? ¿Qué es lo primero que le sale a usted en un escrito? ¿Lo primerito? ¿Cómo se llama eso? Letras y todo eso, ¿no? No, antes de que esté la designación. ¿Qué me sale antes de la designación? Arriba hasta arriba, me la ponen en negrita, me la ponen en mayúscula. ¿Cómo se llama eso? A ver, Sonia. No sé, abogada, no es todo lo que no sé, no recuerdo. Pero La yo suma. ajá. ¿Se acuerdan La de la suma? En la suma, que es el título del escrito, ahí es donde me va a salir cuál es mi cuantía o valor. Ahí es lo que me va a decir es, tenemos un problema territorial, tenemos un problema de la, no sé, aplicación correcta del derecho, tenemos un problema de debido proceso. ¿Sí? Entonces ahí, en esa suma, ustedes me van a decir cuál es el valor. El valor significa la cuantía en términos legales. Y recuerden que el valor no solo es un valor económico, también es un valor legal. Y el valor legal sería definir una frontera, por ejemplo, o sería un problema comercial. Entonces, ese sería el valor o la cuantía que va a tener. Entonces,
en el examen no les puse Corte Centroamericana de Justicia porque no lo sabríamos, porque no vemos la suma del escrito. Pero si yo estoy viendo la suma del escrito, ahí me va a salir qué exactamente es lo que estamos luchando, cuál es el valor que tiene que determinar ese órgano jurisdiccional, ¿sí? Ese órgano judicial. Y luego teníamos el grado o instancia. En el grado o instancia de la Corte Centroamericana de Justicia es el segundo grado o instancia extraordinario interestatal, ¿sí? Entonces hay que recordar cuáles son los grados o instancias que hay en Honduras. Existe el grado o instancia ordinario, que hay dos, el primero y el segundo, o la primera y la segunda instancia, como les gusta decir a ustedes, el primero o el segundo recurso que interponemos. Y hay que recordar que el primero lo que hace es definir los hechos. Eso es lo que hace la primera instancia, definir los hechos. La segunda instancia ordinaria lo que hace es definir la correcta aplicación del derecho. Eso es lo que hacemos. La primera definimos los hechos y en la segunda definimos el derecho. ¿Ok? Con una sentencia en primera y segunda instancia ordinaria, es decir, en las instancias ordinarias, nosotros creamos tendencias. Eso significa, ya lo hice una vez, puede ser que lo vuelva a hacer. Mientras que con 3 sentencias que sean en casos similares, con un resultado similar, yo lo que tengo es antecedente. En otras palabras, yo ya puedo citar esto para que se aplique de manera análoga al caso que yo estoy viendo. Sin embargo, tengo que ventilar estas instancias. Yo no puedo rechazar la ventilación de estas instancias. Yo tengo que hacerlo. Y esa es la gran diferencia que existe entre los antecedentes y la jurisprudencia o la doctrina. ¿Sí? Si yo tengo antecedentes que me dicen, mire señora, si usted es la esposa y usted me presenta a mí el acta de matrimonio y usted me presenta a mí la partida de nacimiento de los niños, entonces yo automáticamente le voy a dar el 50% del salario del hombre. Pero si usted solo me presenta las actas de nacimiento del niño, yo no sé si él está casado con alguien más, yo no sé si él tendrá hijos, por otro lado, entonces solo le voy a dar el 30%. Esa era un antecedente que teníamos adentro de la juzgado de primero de letras de familia, cuando yo trabajaba ahí. Eso ya era un antecedente, era una práctica que ellos hacían. ¿Por qué? Porque según el Código de Familia, cuando usted se casa, usted está obligado a ser fiel. Y si usted está obligado a ser fiel, no puede tener hijos por fuera, ¿correcto? O sea, como lógico, ¿verdad? Si yo soy fiel, ¿cómo voy a tener hijos por fuera? No puedo. Entonces a usted le corresponde el 50%. Perfecto. Entonces, ese era el antecedente que había en ese juzgado de manera específica. Pero para yo poder llegar a utilizar ese antecedente, yo tenía que ventilar todo el caso. Yo necesitaba que se me presentaran todos los elementos. Yo no podía simplemente decir, no, ya, esto ya lo resolvimos, ni siquiera lo tengo que escuchar. No, tenemos que ventilar todo el caso para saber qué es lo que vamos realmente a aplicar. Entonces, que exista una tendencia, un antecedente, significa de que yo voy, una vez que llego a la sentencia, puedo aplicar otra sentencia como mi fundamento, ¿sí? Puedo aplicar otra sentencia como mi fundamento. Ya cuando nos vamos al ámbito extraordinario, ya cuando nos vamos a las instancias extraordinarias, usualmente a ustedes les dicen hay una, que es la estatal, pero no es cierto. Hay 2 para Honduras, 3 para lugares que son federaciones. 2 para Honduras. Entonces, la primera instancia extraordinaria estatal es la que nos define si hubieron violaciones a los derechos fundamentales, que yo los encuentro en la Constitución. Ahí es donde yo los voy a encontrar, en la Constitución. Y luego tenemos la segunda instancia extraordinaria, que es la interestatal. Esa es la que yo ventilaría ante la Corte Centroamericana de Justicia, ante la Corte Internacional de Justicia, ante la Corte Europea de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso ya estamos hablando de varios estados, ¿sí? Entonces es una segunda instancia extraordinaria interestatal. Y ahí yo lo que miro es si se me violó mi derecho humano y dentro de los derechos humanos
los vamos a encontrar adentro de los tratados. Cuando lleven la clase de derechos humanos se van a acordar de mí, porque ahí nosotros aprendemos que también el territorio es parte del derecho humano, también el trabajo es parte del derecho humano, o sea que en los tratados internacionales nosotros lo que encontramos son derechos humanos. Ya cuando estamos en la instancia extraordinaria, ahí creamos jurisprudencia y ahí creamos doctrina. Jurisprudencia es una sentencia, doctrina son 3 sentencias. Ya cuando yo tengo doctrina, ya cuando yo tengo esas 3 sentencias que han sido en casos similares, que se resuelven de una manera similar, y yo tengo el indicio de que vamos a seguirlo haciendo de la misma manera, entonces de entrada yo puedo inadmitir su recurso. Eso es bien importante que ustedes sepan. Esa es la diferencia entre el antecedente y la doctrina. La diferencia es que una vez que yo ya tengo doctrina, yo puedo inadmitir su recurso, pero un antecedente no me permite a mí inadmitir el recurso, porque con las instancias ordinarias nosotros todavía no sabemos los hechos, todavía no hemos analizado si se aplicó bien el derecho, pero ya cuando estamos a nivel de jurisprudencia y de doctrina, es decir, en las instancias extraordinarias, nosotros ya sí sabemos qué fue lo que pasó, sí sabemos cuál fue el derecho que se aplicó y lo que tenemos que hacer es, ¿hubo o no hubo una violación? Y si no hubieron violaciones en 3 casos similares, ya de manera anterior, ya existe doctrina que nosotros lo hemos dicho como parte ya sea de la sala o del pleno completo de la Corte Suprema, entonces yo no tengo por qué admitir el recurso, inadmito el recurso. Esa es la gran diferencia, por eso es que no podemos tener ni jurisprudencia ni doctrina en las instancias ordinarias, ¿correcto? ¿Ustedes creen que un juez de familia puede decir, yo ni siquiera te voy a admitir la demanda porque esto ya ha sido resuelto con anterioridad? ¿Un juez de familia podría hacer eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensa usted, Cristian? ¿Usted cree que un juez de familia podría decir, no, no te admito tu demanda de divorcio porque ya hemos escuchado esto antes y no necesito escucharlo? No puede, abogado, tiene que admitirla. Correcto. Entonces, porque existe el antecedente no se puede inadmitir un recurso, pero porque exista doctrina sí se puede inadmitir un recurso. Esa es la gran diferencia, eso es lo que hace la diferencia entre los antecedentes y la jurisprudencia y la doctrina. Eso es lo que hace la diferencia. La diferencia es, una vez que existe el antecedente, yo lo puedo aplicar de manera análoga a otro caso. Una vez que existe la jurisprudencia y la doctrina, yo puedo inadmitir el recurso, ya sea en la Corte Suprema o ya sea en la Corte Centroamericana o en la Corte Interamericana. Inadmitido, no necesito escucharlo. Ya sabemos cuál es la respuesta que vamos a dar y esa respuesta no va a cambiar. ¿Okay? Ya si esa respuesta va a cambiar, entonces ahí sí admitimos el recurso y explicamos por qué va a cambiar. Eso nos dice la Ley sobre Justicia Constitucional y así es como funciona a nivel interestatal. Si yo ya tengo un caso y yo sé que va a salir de una manera distinta, yo analizo el escrito y digo, oh, este sí admitámonos para ver si es cierto que vamos a, una vez escuchadas las partes, vamos realmente a dar una sentencia distinta. Pero para hacer eso tienen que hacer una explicación bastante completa acerca de estas diferencias o la razón por la cual hemos cambiado de opinión. ¿Ok? Entonces esa fue como la primera parte que vimos que hubieron fallitas. La segunda parte donde hubieron fallas fue acerca de la evolución del término derecho. La primera acepción que hubo del término derecho fue recto o rígido. Eso fue lo primero. Eso era lo que pensábamos que era el derecho, recto o rígido. Luego, siempre dentro del tiempo de Grecia y Roma, empezamos a hablar de un conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los ciudadanos adentro de una sociedad o de los habitantes, dependiendo de dónde usted lea la definición. Y esa justamente es la que usualmente los estudiantes de derecho me repiten a mí cuando yo les digo, ¿qué es el derecho? Me dicen, conjunto de normas, así, y a veces hasta ahí lo dejan. Por eso es que los dejé ahí, porque eso es usualmente lo que ustedes me dicen a mí, conjunto de normas jurídicas, LIC. Bueno, entonces ahí se los dejé justamente por eso.
pero es toda la frase, conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los habitantes adentro de una sociedad, ¿sí? Y luego tenemos la nueva definición. Y la nueva definición del derecho es sistema normativo, externo, coercitivo. Esa es la definición que nosotros tenemos ahora, ¿sí? Entonces, sistema normativo, externo, coercitivo. Esa es la definición que tenemos ahora. Luego de eso, se me fue para atrás en vez de para enfrente, perdón. Quiero resaltarles que cuando hablamos de un sistema normativo, tenemos otros que son también sistemas normativos, pero además de eso, que de manera especial es externo en su ámbito de formación, no lo formo yo, lo forma el Congreso Nacional, y es coercitivo, que significa que todos tenemos que seguirlo, y si no, pues cosas malas nos van a suceder. Otro problemita que vi fue en cuanto a la integración. Les recuerdo que integración significa completar o hacer completo el todo. Y lo que nosotros necesitamos para completar las cosas son 2 o más elementos. Esos 2 elementos no pueden ser naciones, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? Recuerden el ejemplo que poníamos acerca de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no siempre tuvo los integrantes que tiene ahora. Antes existía la Unión Soviética. Ahora ya no existe la Unión Soviética, existe Rusia, existe Eslovaquia, existe Eslovenia, existe Checa, existía Yugoslavia, ahora ya no existe Yugoslavia, existe Bosnia, existe Herzegovina. Sí, entonces, el hecho de que existan integrantes es un elemento. Los integrantes son un elemento que puede existir. Tienen que existir otros elementos. O sea que no es que tienen que existir varios integrantes. Eso solo es uno de los elementos de la integración. Entonces, lo que yo sí necesito son 2 o más elementos que existan. ¿Sí? Entonces, eso es una integración. Obviamente, cuando estamos hablando del derecho, existen también otros sistemas normativos que son importantes que nosotros sepamos. La moral, vimos nosotros en clase que son mis reglas. Acuérdense que les dábamos ese ejemplo de que son mis reglas. ¿Eso es un sistema normativo? Sí, es un sistema normativo, porque son reglas. Es interno porque son mías. Y esas reglas puede que a Cristian le gusten mis reglas y que a Dunia no le gusten mis reglas. O puede ser que a Dunia diga, no me importan las reglas de la LIC, y Ángel diga, esas reglas de esa licenciada, Dios mío, a saber de dónde las ha sacado. ¿Ok? Entonces, son mías al final del día. A usted puede que le gusten, puede que no le gusten, puede que no le importe, pero son mis reglas. ¿Ok? Y no son coercitivas porque si yo no sigo mis reglas, nada malo me va a pasar. No va a venir la policía, no va a venir la fiscalía, no va a venir nadie a decirme que yo tengo que lavarme los dientes al nomás despertarme. Tomar mi cafecito helado en vez de caliente. ¿Sí? Nadie va a venir a decirme a mí que esa no debería de ser mi regla. ¿Sí? O como me decía un alumno mío, y aunque se lo digan, usted lo va a seguir tomando helado, ¿verdad, abogada? Claro que sí. Literalmente 2 días antes de mi boda cayó nieve. Yo me casé en mayo, ustedes. En mayo. Y en mayo cayó nieve en Colorado 2 días antes de mi boda. Y adivinen qué estaba haciendo yo cuando estaba nevando. Con un Starbucks, helado, frappuccino. Feliz de la vida yo tomando helado con tremenda tormenta de nieve. Y mi mamá muerta de risa y me decía, yo me estoy congelando, ¿cómo puedes tomarte esa granita? Me dice, porque obviamente ella le dice granita, aquí nosotros la conocemos como granita. Le digo, está delicioso el frappuccino, mami. Le digo, déjame que me voy a casar en 2 días y necesito café, le decía ella. Entonces, obviamente, aunque gente tenga opinión acerca de sus reglas, usted las va a seguir haciendo porque son sus reglas, ¿sí? Y luego tenemos la ética. Y en la ética ya es distinto porque esto es el máximo de lo que espera la sociedad de mí. En otras palabras, la sociedad externa a mí es la que está formando esta ética, ¿sí? Y puede ser en muchos ámbitos, puede ser escrita, puede ser oral, tiene muchas dimensiones de cómo puede ser la ética, pero al final del día no es coercitiva porque no me van a meter preso por, vamos a ver, porque yo vengo y puse a mi niño en la Elbel, que es una de las mejores escuelas de Honduras, que tiene una mejor educación, pero fíjense que yo me quedé sin recursos económicos por la pandemia. Esto es algo que ha sucedido, esto es algo verídico que les estoy hablando, ¿sí?
una de mis ex compañeras de clase, que es graduada de la americana, metió a sus hijos en la ELBE y todos nos la comimos por eso. ¡Qué barbaridad! Siendo de la americana, vos metiendo a tus hijos en la ELBE, no sé qué, tururú, ¿verdad? No, me dices que a mí me parece mejor la ELBE. Pues el esposo se quedó sin trabajo por la pandemia. Así, ¿y cuántos no tienen la misma historia? Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Ella decidió empezar a darles clases en la casa. Dice, porque imagínate, meterlos en una escuela nueva, donde no conocen a nadie y todo es virtual, me dice, los voy a traumar más de lo que ya están. Entonces, ¿qué decidió ella? Empezar a darles clases en la casa. Y adivinen qué descubrió, que un montón de cosas que les estaban enseñando eran por la banana. Entonces, ella les está enseñando como nosotros aprendimos en la americana. Y me dice, fíjate que este cipote me dice que va a 4º año, no sabía cosas básicas de español, como poner un acento. No le habían enseñado todavía nada acerca de los acentos y ya va para 5º grado usted. Explíqueme usted a mí eso. En la americana no hubieran colgado el palo más alto por no saber poner acentos ya en 5º grado. Entonces esas cosas han hecho que en el caso de ellos, ella mejore la educación que están teniendo los hijos. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque no hay recurso económico. O sea, lo máximo, lo que la sociedad esperaría de usted es que usted siga metiendo a su hijo en estas escuelas que son carísimas, porque ella lo ha hecho, porque esa era la costumbre que tenían sus hipotes. Pero no lo puede hacer por una cuestión económica. ¿Ok? Y que ella no lo ha dejado así a la deriva, de que los lobos sean el que cría al niño, sino que más bien ella ha tomado de su tiempo para poder desarrollarles esas habilidades a los niños. Entonces la ética es lo máximo que espera la sociedad de nosotros. Muy diferente al derecho, que es lo que la sociedad exige de nosotros, nos exige. Y si nosotros no lo hacemos, pues entonces cosas malas nos van a suceder. Nos pueden quitar al niño. Si usted simplemente deja de educarlo, le pueden quitar a su hijo. Se lo pueden ir a meter a peores condiciones, metérselos al DINAF, ¿verdad? Pero el hecho es que le puede haber una repercusión si usted no sigue lo que la ley le exige. ¿Ok? Luego de eso, otra de las cositas Entonces, si es coercitivo. Disculpe, Dunia. Entonces, ese sí es coercitivo, ¿verdad? Correcto, correcto. El derecho es coercitivo, mientras que, vamos a la diapositiva de atrás, el derecho es coercitivo, mientras que ya cuando hablamos de la ética, no es coercitivo. Ahí no es coercitivo. Gracias. Esa es la diferencia. El ámbito de ejecución. Las dos se forman afuera de mí, pero obviamente el derecho sí es coercitivo en su ámbito de ejecución, mientras que la ética no es coercitiva en su ámbito de ejecución. ¿Ok? Obviamente los tres son sistemas normativos. Ok. Luego vimos que había un cierto problema con la diferencia entre república y Estado. Cuando hablamos acerca de la república posee los 3 elementos clásicos que nos hablaba Eugene Petit. Acuérdense que Eugene Petit, estamos hablando de un autor que vivió y murió mucho antes de que existiera la Liga de Naciones, mucho antes de que existiera las Naciones Unidas. Entonces, para él, el reconocimiento que hacían los otros estados no era tan importante o tan vital. ¿Por qué? Porque antes, una vez de que nosotros teníamos esos 3 elementos clásicos, población, territorio y poder, pues ese poder podía ir a otro poder y se ponían de acuerdo y hacían un tratado. Hoy en día nosotros sabemos de que eso no es así de fácil. Ahora, si usted quiere hacer un tratado, ese tratado tiene que tener un lugar de depósito, tiene que tener un lugar de ventilación del conflicto. Es decir, si nosotros vamos a un conflicto, ¿quién va a escuchar para darnos una solución a ese conflicto? Entonces, obviamente, él existía antes de que existieran estas cosas. Él nos hablaba de los 3 elementos que ahora son considerados los 3 elementos clásicos. ¿Eso significa que Honduras es una república, abogada? Sí, Honduras es una república porque nosotros tenemos los 3 elementos clásicos. Pero Honduras también cuenta con el elemento moderno. Somos reconocidos interestatalmente. Eso significa de que nosotros podemos firmar tratados de la ONU, podemos firmar tratados de la OEA, podemos firmar tratados con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque somos reconocidos. La gente dice, sí, existe Honduras. No existió Olancho. Sí, la República Libre de Olancho, eso quedó en el intento, ¿verdad? No existe Olancho, lo que existe es Honduras. Entonces,
somos reconocidos como Honduras y como Honduras somos un estado. Acuérdense que el estado es que los otros reconozcan nuestra república. Eso básicamente es lo que significa estado. Otros reconocen mi república, ¿sí? Entonces, en esa pregunta donde yo les preguntaba si Honduras era una república o era un estado o era una nación, la respuesta es Honduras es una república, Honduras es un estado. Acuérdense que venía con múltiple, ¿verdad? Pero no es una nación. Son 298 naciones. ¿Por qué? Porque hay 298 municipios en Honduras. Entonces hay que recordarnos siempre de esa definición de nación, ¿verdad? ¿Qué es una nación? Y cuando nosotros sepamos realmente dilucidar lo que es una nación, realmente podemos nosotros decir si Honduras es nación o si Honduras no es una nación. Y obviamente la respuesta es que Honduras son 298 naciones por suelo. Sí, por suelo somos 298 naciones. Y luego las otras fallas que vi fue justamente de esta diapositiva. Y ahí yo creo que el error fue no sacar esa diapositiva y ponerse a contestar el examen con la diapositiva al lado. Yo creo que ese fue el error. Cuando yo les preguntaba la función, solo tenían que ver cuál es la función de la ley. Y aquí veíamos, la función de la ley la ejerce el Poder Legislativo, la función de la ley la ejerce el Poder Ejecutivo. De la política pública, el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que tenían que ir haciendo era viendo la tabla y contestando conforme a la tabla. ¿Quién hace la ley? La ley está hecha por las personas, la ley, mientras que la política pública está hecha para las personas. O sea, que era seguir la secuencia de la tabla. En esta secuencia de la tabla, lo que más me fallaron fue la garantía. ¿Quién garantiza? La respuesta de quién garantiza la ley es el Poder Judicial. Ellos son los que garantizan la ley. ¿Cómo lo sé yo? Porque cuando hay un conflicto, entonces lo llevamos al ámbito judicial. Nos vamos al Poder Judicial a que nos resuelva. Mientras que la política pública, cuando hay un problema, los que hacemos esas denuncias, esas quejas, es la sociedad, ya sea por medio de ONGs como el CNA o similares. Vamos a ver, ¿alguien me está escribiendo? Sí, correcto. El Poder Judicial es el que garantiza que la ley se aplique al caso en concreto. Sí, eso es lo que hace el Poder Judicial. El Poder Judicial no crea la ley. ¿Sí? Las únicas leyes que puede crear el Poder Judicial son leyes que les competen meramente a ellos. ¿Como cuál? La ley sobre la carrera judicial. O sea, por razones obvias, los únicos que deberían de saber sobre la ley de carrera judicial es el Poder Judicial. Si no, imagínense qué pondrían ahí los diputados, que tiene que haber, no sé, amas de casa y agricultores y no sé qué adentro del Poder Judicial. Haciendo qué, no sé, ¿verdad? Pero obviamente el Poder Judicial sí puede hablar acerca de qué es lo que ellos necesitan para sus jueces, qué es lo que ellos necesitan para sus receptores, para sus escribientes, para sus letrados, qué es lo que ellos necesitan. Entonces, el que aplica la ley, ¿sí? El que ejecuta la ley, el que aplica la ley y manda a ejecutar la ley, la resolución, ¿sí? Es el Poder Judicial. Ellos son los que hacen esa garantía a la ley. Mientras que los que garantizan la política pública es justamente la sociedad. Y nosotros sabemos eso por algo muy sencillo, porque cuando tenemos un proyecto que no está ejecutándose de manera correcta, nosotros como sociedad acudimos al Poder Ejecutivo y le decimos, señores, no lo están haciendo bien. Señores, yo necesito que a mí me hagan tal cosa. ¿Sí? Y cuando hay problemas, entre nosotros los solucionamos. Ya cuando los problemas se convierten en quebrar la ley, ahí sí es cuando entra el Poder Judicial. ¿Cómo qué? Como por ejemplo de que se roben cemento que están utilizando para la creación de un nuevo puente a desnivel. Y están usando cemento hidráulico. El cemento hidráulico es carísimo. No es cemento cualquiera, es un cemento especial. Entonces, se robó el cemento, es muy distinto a el proyecto está yendo muy lento o a mí no me parece que esté tan cerca de mi casa, ¿sí? Entonces, eso de no me parece que el puente esté muy cerca de mi casa, yo voy a la alcaldía, por ejemplo, o voy al FIS, o voy donde el que sea que esté ejecutando ese proyecto y voy y le hago un reclamo. Pero ya, si nosotros estamos hablando de que se robaron un cemento, entonces ahí ya sería el quebrar una ley,
Sí, esa es la diferencia de cuando la política pública se vuelve parte del Poder Judicial. Solo es cuando hay un quebrantamiento de ley. O, por ejemplo, que nosotros digamos, nosotros al empleado que trabaja en este proyecto va a ganar el salario mínimo, ¿ok? Entonces él está ganando el salario mínimo y vino la pandemia y le dijeron, bueno, señores, pandemia, entonces usted no va a ganar nada. ¿Qué puede hacer ese trabajador? Ir y reclamar al que detuvo la obra, ¿sí? Porque él solo puede ganar dinero si la obra está en función. Entonces yo puedo ir y puedo reclamar de por qué se detuvo la obra, si nosotros podemos usar los medios de seguridad y todo lo demás. Pero la realidad es que por muchos meses todas esas obras estuvieron detenidas y nadie pudo reclamar. Desde el punto de vista del Poder Judicial, no pudieron interponer demandas, sino que lo que hicieron fueron reclamos de, señores, no fue nuestra culpa que se paró la obra, páguenme mi salario. Ya una vez que se reactiva la obra, varios de ellos han sido despedidos. ¿Por qué? Porque hay un recorte presupuestario. No se les dio el preaviso a algunos de ellos, no se les dio la cesantía, no se les dio sus derechos de ley. Cuando eso sucede, es que yo puedo ir al Poder Judicial. Antes no. Cuando estaba parado todo Honduras, literalmente, que solo funcionaban los hospitales, básicamente solo ellos eran los que estaban en función. Acuérdense que los únicos otros que estaban en función eran ciertas sucursales de los bancos y ciertas sucursales de los supermercados. Pero el resto del país estaba paralizado, nadie estaba trabajando. Entonces, eso era una demanda que nosotros podíamos hacer a la sociedad. Como sociedad, nosotros vamos y reclamamos, denunciamos, podemos hacer varias actividades. Mientras que cuando ya se nos despide y no se nos reconocen nuestros derechos, ahí ya es una cuestión legal. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Tienen preguntas sobre esto, muchachos? Esta fue la que más me fallaba. Les voy a ser sincero, aquí es donde más fallo yo. A mí en el examen abogado lo que me sucedió, sí, fue, creo, me sacó y luego volví a ingresar, pero yo no estaba consciente que estaba haciendo exámenes diferentes. Entonces yo solo miraba las respuestas que había puesto en el anterior y solo... Sí, entiendo. Problemas tecnológicos, Cristian. Yo la comprendo. Ya me pasó también a mí, que se me fue la luz a medio examen. Y le hablé al catedrático y me dejó en visto. Eso fue triste, me dejó en visto, porque me salieron los 2 cheques en azul, así que me dejó en visto. Y hasta el día de hoy no me ha contestado. ¿Qué le parece? Y eso fue hace 2 clases, porque solo tomamos una clase al mes, básicamente, o una clase cada 3 semanas. Me dejó en visto y eso fue hace 3 clases. Y no he puesto reclamo formal porque me sale así en la nota, así que le valió, porque se me fue y solo había contestado 5 de las 10 preguntas. O sea que, aunque me hubiera dado las 5 de 5, tengo 5 que están, según la plataforma, me salen vacías, o sea, me salen malas. Pero no me dijo que la volviera a hacer, no, nada, no me dijo nada. Así que yo mejor calladita, ¿verdad? Machete, estate en tu guay. Porque sí, eso me pasó. Así que, si antes les decía yo que los comprendía como alumnos, ahora los comprendo aún más porque me tienen en clase. Así que me tienen crucificada realmente ahorita. Ok. Bueno, el día de hoy, antes de terminar, le voy a iniciar a hablar acerca de los principios que existen en el derecho de integración. Hay un principio que ustedes ya lo han escuchado aumentar, yo lo sé, en varias de sus clases se los han mencionado, y ese principio es la buena fe, que nosotros lo conocemos en derecho internacional por su nombre en latín, bona fides. Así es como se llama, buena fe o bona fides. La buena fe lo que significa es que yo voy a hacer o dejar de hacer algo conforme a lo que la ética de la comunidad me dice que yo debería de hacer. Eso tiene 2 límites. Un límite superior, y ese límite superior dice que usted se tiene que portar como un buen padre de familia. Escuche bien, buen padre de familia.
Y luego tenemos un límite inferior y el límite inferior nos dice que no hagamos daño. Eso es lo que nos dicen, no haga daño. Si no se puede portar como un buen padre de familia, por lo menos no haga daño. ¿Dónde lo vemos nosotros esta buena fe reflejado? Desde el punto de vista de la integración que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una integración económica con los Estados Unidos de América, ¿cierto? Se llama CAFTA, TR-CAFTA. Nosotros nos hemos integrado con ellos. Nosotros les hemos pedido a ellos que ellos se porten como un buen padre de familia. Pero nosotros sabemos de que a veces ellos no hacen eso, sino que ellos más bien solo buscan qué es el mínimo que tienen que hacer y solo respetan ese mínimo. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un grave problema en cuestiones del maíz. El maíz para nosotros es un producto bien importante y sin embargo Estados Unidos de América siembra maíz y además de que siembra maíz, le paga a sus agricultores por sembrar maíz, es decir, les da un subsidio. Nosotros en Honduras no tenemos suficientes recursos como para darle subsidio a nuestros agricultores. Por ende, el maíz que nosotros sembramos sale más caro aquí en Honduras. El maíz sembrado en Honduras sale más caro en Honduras que el maíz que se trae de los Estados Unidos de América. Muchas personas preguntan, ¿cómo es eso posible? Y la respuesta de eso es porque existen subsidios. Los subsidios, como les vengo diciendo, es una cuestión fascinante que espero que, bueno, en realidad no queda tiempo porque yo he dado la clase de Derecho Internacional privado y honestamente solo se ve muy por encimita los subsidios. Los subsidios y el dumping solo se ven muy por encimita, mientras que en maestría es una clase de 6 meses los subsidios y una clase de 6 meses el dumping, ¿verdad? Pero sí, Estados Unidos le da subsidios, que significa darle un bono al agricultor, que es bastante considerable y hace que el precio del maíz, que es crecido y producido y recogido y todo lo demás en Estados Unidos, sea más barato puesto en Honduras que el mismo maíz que crecemos en Honduras. ¿Sí? Entonces, ¿es prohibido que ellos hagan eso? No, no es prohibido. ¿Es una cuestión de buena fe que ellos lo deberían de hacer? Sí, es una cuestión de buena fe que ellos deberían de dejar de dar subsidios. Pero eso, como no es ilegal, entonces ellos simplemente dicen, yo no lo voy a dañar en su derecho, en lo que legalmente es su derecho, y lo dejamos así, límite inferior. ¿Y Honduras se ha portado mal con Estados Unidos? La pregunta del millón. Respuesta, sí. Nosotros, es que también, ¿verdad? Nos pasamos. Le compramos un famoso caso que existe, que es conocido como el caso de los calcetines. Nosotros le compramos calcetines a China. Los trajimos a Honduras. Les costuramos una etiqueta que decía hecho en Honduras. Escuche bien. Y los mandamos a Estados Unidos. Eso es actuar de mala fe, porque yo estoy diciendo que yo hice esos calcetines y que debido a que yo tengo un tratado con usted, usted debería de permitirme que yo los ingrese en Estados Unidos y estoy mintiendo. Eso no es ser un buen padre de familia. Sí. Y en ese caso se comprobó de que se hizo un daño por parte de Honduras al permitir que ingresaran esos calcetines hechos en China, que se les cambiara la etiqueta para decir que estaban hechos en Honduras y que se enviaran a Estados Unidos. O sea que sí hemos actuado nosotros también de mala fe. No crean que solo un lado actúa de mala fe. Y si no, piensen en el matrimonio. A veces andamos cableados y los dos nos portamos mal y a veces, mire, se persina Edwin. 3 veces se persinó, Santísimo Padre. Entonces, obviamente, a veces nos portamos mal, a veces nos portamos bien. Y así son los estados. A veces se portan mal y a veces se portan bien. ¿Ok? Y el segundo principio del que les quiero hablar el día de hoy es el principio originario. Es decir, de dónde se originan las obligaciones que nosotros tenemos en el derecho de integración. Todas las obligaciones que nosotros tenemos nacen de tratados que hemos firmado, que nosotros libremente hemos suscrito. Es decir, que nadie
existe la teoría de que nosotros tenemos presiones, pero el tener presión no significa que yo tengo la obligación de firmarlo, ¿ok? Entonces el principio originario lo que nos dice es, todas las obligaciones que usted tiene nacen de los tratados que usted firma, que usted ratifica y que usted deposita. Es decir, todos los tratados que yo tengo en vigencia. ¿Tienen preguntas sobre estos dos principios? No. No. Estamos bien. Ok, muchachos. Dígame. Dígame, Ariana. No. Ok, se le abrió el micrófono nada más. Bueno, muchachos, entonces, ¿quieren que les dé los otros dos antes de terminar la clase o los dejamos para mañana para empezar fresquitos? Como ustedes manden. Mañana para más fresquitos. Ok, muchachos, entonces los dejo el día de hoy con el principio de la buena fe y el principio originario. Espero que gane, ¿quién? Croacia. Creo que Edwin iba con Croacia, así que espero que gane Croacia. Si alguien iba con el otro, lo siento, pero él fue el primero que dijo, así que el primero en derecho, ¿verdad? El primero en hecho, el primero en derecho. Así que gane Croacia y que tengan un feliz resto de su día. Nos vemos mañana. Nos vemos, Feliz día, abogada. abogada. Gracias. Feliz día.